Bienvenida a Historias de Amor Inolvidables. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a crecer y seguir subiendo historias inolvidables. Daniel Carter se encontraba frente a los enormes ventanales de su mansión, con la mirada perdida en la inmensidad del océano que se extendía ante él. Las olas rompían violentamente contra la costa rocosa de abajo, reflejando el caos en su interior. La casa, que alguna vez fue un santuario de creatividad e innovación, ahora se sentía como una prisión. Fue aquí donde había construido su imperio, una empresa tecnológica que lo había catapultado a las altas esferas de la sociedad, y sin embargo, era aquí donde se sentía más solo. A sus 48 años, Daniel lo tenía todo: la riqueza, el reconocimiento, el estilo de vida lujoso. Pero el diagnóstico había llegado como un trueno de la nada: cáncer en etapa 4, intratable. Su mundo entero se había puesto patas arriba en cuestión de momentos. ¿De qué servía todo este éxito si al final no significaba nada? Mientras observaba el mar agitado, no pudo evitar preguntarse si alguna vez encontraría la paz, o si su legado sería nada más que un monumento vacío a una vida que había perdido su sentido. El sonido del timbre resonó en la vasta y vacía mansión. Daniel no se movió. Escuchó los suaves pasos que le siguieron, señalando la llegada de alguien a quien no había pedido: una enfermera. Había rechazado todas las ofertas de asistencia, pero su abogado insistió. A regañadientes, había aceptado la ayuda. No es que importara. No la quería. Su mente estaba demasiado consumida por el peso de su inminente final. Momentos después, la puerta de su estudio se abrió y entró Lena Díaz, la enfermera asignada para cuidarlo. Lena había sido informada sobre la condición de Daniel, pero nada podía prepararla para la fría recepción que le esperaba. Era una profesional, acostumbrada a las exigencias del trabajo, pero la hostilidad de Daniel era más que un simple desafío, era un muro que no estaba segura de poder derribar. «Llegaste temprano», dijo Daniel bruscamente, sin molestarse en ocultar el desdén en su voz. Lena mantuvo la calma y la compostura a pesar de la gélida recepción. «Pensé que sería mejor familiarizarme con el entorno», respondió, con voz suave pero firme. Dio un paso adelante, dejando su bolso sobre la mesa junto a la ventana. Daniel entrecerró los ojos. «Que algo quede claro», dijo, con un tono afilado como un cuchillo. «Yo no pedí que estuvieras aquí. No esperes gratitud ni charlas intrascendentes». Un silencio se extendió entre ellos, denso de palabras no dichas. Lena hizo una pausa por un momento antes de responder, con voz inquebrantable: «Entiendo, señor Carter. Mi trabajo es atender sus necesidades, no ser su amiga». Daniel se recostó en su silla, tamborileando los dedos en el reposabrazos. Sus pensamientos estaban en otro lugar, lejos de la enfermera que acababa de entrar en su vida contra su voluntad. Durante los siguientes días, sus interacciones fueron breves y tensas. Daniel se resistía a su presencia en todo momento, negándose a seguir cualquiera de sus consejos. No quería ser salvado. ¿Cuál era el objetivo? Su cuerpo se estaba muriendo y nada que nadie hiciera cambiaría eso. Lena se sentía frustrada. No es que no entendiera la ira y la amargura de Daniel, había tratado con pacientes en peores estados emocionales. Pero había algo diferente en él. Su negativa a reconocer la realidad de su condición era como un escudo que había construido a su alrededor. Cada vez que intentaba acercarse a él, sentía como si estuviera golpeando una pared. Una tarde, justo cuando el sol se ponía por debajo del horizonte, Lena se encontró de pie fuera del estudio de Daniel. Le había traído su medicación, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y dudó en entrar. A través de la rendija de la puerta, vio a Daniel desplomado en su escritorio, con la mirada fija en una foto enmarcada de una versión más joven de él con una mujer y un niño. El corazón de Lena se hundió al oírlo hablar consigo mismo, con voz apenas un susurro: ¿de qué sirve todo esto? La desesperación en su voz la detuvo en seco. Era un raro atisbo de vulnerabilidad bajo su dura apariencia. Lena comprendió entonces que la ira de Daniel no iba dirigida a ella, era una defensa contra el miedo y la desesperanza que lo consumían. Lena colocó la medicación sobre la mesa cercana, dejándolo en silencio con sus pensamientos. Había aprendido algo importante:
Daniel no era tan inalcanzable como parecía. Pero, ¿cómo podría romper sus defensas? A la mañana siguiente, Daniel encontró la medicación y una nota dejada por Lena con su pulcra caligrafía: estoy aquí para ayudar, no para juzgar. Déjame saber si hay algo que pueda hacer para que las cosas sean más fáciles. La sencilla nota no era mucho, pero por primera vez desde su diagnóstico, Daniel sintió un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras miraba el océano una vez más, se permitió preguntarse si quizás, solo quizás, esta presencia silenciosa en su vida podría ser más que una simple obligación. Quizás había algo más en la vida que su fría y estéril mansión, y Lena podría ayudarlo a encontrarlo. Pero aún no estaba listo para admitirlo, ni para sí mismo ni, ciertamente, para ella. Los días posteriores a la nota de Lena fueron diferentes, aunque no mucho. Daniel siguió encerrándose, su ira y frustración a menudo palpables en el aire. Sin embargo, algo estaba cambiando, aunque no podía admitírselo a sí mismo. La casa seguía sintiéndose tan vacía como siempre, sus vastos espacios llenos de recuerdos de una vida que ya no parecía significativa. Pero la presencia de Lena era diferente, silenciosa, discreta, pero constante. Cada mañana llegaba a tiempo, realizaba sus tareas en silencio y nunca lo presionaba demasiado. Poco a poco, empezó a notar estas pequeñas cosas. La tensión entre ellos permaneció, pero hubo momentos en los que Daniel se permitía apreciar su presencia tranquila, la forma suave en que navegaba por su mundo de dolor y desesperación. Lena se había convertido en un elemento fijo en la mansión, un testigo silencioso de la lenta decadencia del hombre que una vez conquistó el mundo de la tecnología. Una tarde, Lena se encontró en la cocina preparando té. La casa se había quedado en silencio, como siempre lo hacía en las últimas horas. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el lejano chocar de las olas contra los acantilados. Daniel se había retirado de nuevo a su estudio, dejándola sola con sus pensamientos. Pero esa noche, algo era diferente. Lena sintió una extraña sensación de anticipación mientras dejaba la tetera sobre el mostrador. Estaba a punto de darse la vuelta e irse cuando escuchó el leve clic de unos tacones altos contra el suelo de mármol. Se giró, sorprendida al ver a una mujer alta y elegante entrar en la habitación. Su cabello rubio estaba recogido en un moño apretado, y su traje sastre se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Sus ojos, afilados y calculadores, observaron de inmediato a Lena con una mirada fría y evaluadora. «Usted debe ser la enfermera», dijo la mujer con voz seca pero controlada. Lena asintió, manteniendo la voz firme a pesar de la tensión que había surgido en el aire. «Sí, lo soy». «¿Y usted es?» «Victoria Carter», respondió la mujer, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Vine a ver a Daniel». Había algo casi posesivo en sus palabras, estaba claro que no estaba allí solo para una visita amistosa. Lena sintió un matiz en el tono de Victoria que le erizó la columna vertebral. «Está recibiendo una atención excelente», respondió con voz firme. Victoria levantó una ceja, como si cuestionara la competencia de Lena. «Eso espero. Después de todo, es importante que tenga una atención adecuada en su situación», dijo, sus palabras teñidas de un inconfundible trasfondo de crítica. Por un momento, Lena no respondió. Simplemente se quedó allí, asimilando la forma en que Victoria la evaluaba. El aire entre ellas se hizo más pesado mientras Victoria añadía, casi con una sonrisa: «Solo recuerda tu lugar, enfermera. Daniel necesita estabilidad, no distracciones». Los puños de Lena se apretaron a los costados, pero mantuvo su expresión neutral. Asintió, por supuesto. Cuando Victoria se dio la vuelta para irse, Lena no pudo evitar sentir un destello de frustración. Había algo en el comportamiento de Victoria, algo que no podía identificar del todo, que le dejó un sabor amargo en la boca. No era la primera vez que se encontraba con alguien que asumía que ella no sabía cuál era su lugar, pero el aire de superioridad de Victoria la golpeó de manera diferente. Esa noche, después de la partida de Victoria, Lena encontró a Daniel sentado en la biblioteca. Era la única habitación de la mansión que parecía tener personalidad, llena de libros y recuerdos. Daniel estaba mirando una foto de sí mismo y Ryan, su hijo, tomada años atrás.
Había una suave melancolía en su expresión que Lena nunca antes había visto. Era casi como si no hubiera notado que ella había entrado. Veo que Victoria se detuvo, dijo Lena con cautela, entrando en la habitación. Daniel no levantó la vista de inmediato. Respiró hondo antes de responder, supongo que te dijo que mantuvieras la cabeza baja, hicieras tu trabajo y no te involucraras. Lena no pudo evitar sonreír, algo así. Daniel se rió suavemente, aunque sin humor. Ella tiene buenas intenciones, supongo, pero siempre ha sido demasiado práctica. Sus ojos se posaron en la foto una vez más, su voz se suavizó al hablar, es protectora, pero solo de su reputación, no de mí. Hubo una pausa incómoda entre ellos, el peso de sus palabras se asentó. Lena sintió la necesidad de preguntar más sobre su relación con Victoria y su hijo Ryan, pero se contuvo. Sabía que no debía presionar demasiado. En cambio, cambió la conversación a temas más ligeros, dejando que la calidez entre ellos perdurara un poco más. Más tarde esa noche, Lena se encontró preparando la medicación de Daniel en la gran cocina. Había esperado que la noche fuera tranquila, pero mientras dejaba la bandeja de pastillas, no pudo evitar notar a Daniel sentado junto al gran piano, dándole la espalda. El instrumento brillaba con la poca luz, su superficie intacta durante años. ¿Tocas?, preguntó Lena, con voz más suave de lo habitual. Daniel levantó la vista, su expresión sorprendida pero no guardada. No desde la universidad, admitió. Era de mi madre. Ella insistía en que aprendiera, aunque no era particularmente bueno. Hubo una pausa silenciosa antes de que Lena respondiera, yo solía tocar en la escuela secundaria. Han pasado años, pero algunas cosas se quedan contigo. Un destello de curiosidad apareció en los ojos de Daniel. ¿Te atreves a demostrarlo? Por un momento, Lena dudó, sus dedos flotando sobre las teclas del piano. Pero algo en la forma en que Daniel la miraba la hizo sentir más segura. Se sentó en el banco, sus dedos rozando las suaves teclas mientras comenzaba a tocar una melodía suave y melancólica. La inquietante melodía llenó la habitación, creando una atmósfera de frágil belleza. Cuando terminó, miró a Daniel, quien la miraba con una dulzura en la mirada que ella nunca antes había visto. Te subestimé, dijo en voz baja. Lena sonrió ligeramente, la mayoría de la gente lo hace. Hubo una comprensión silenciosa entre ellos en ese momento, algo tácito que ninguno de los dos abordó. Era una conexión rara, una que no necesitaba palabras para ser sentida. Más tarde esa noche, su conversación se desvió hacia asuntos más personales. Lena dudó antes de preguntar, ¿tienes familia, Daniel? Su mandíbula se tensó ante la pregunta, y por un momento Lena temió haber cruzado una línea. Un hijo, respondió. Ryan. No hemos hablado en años. Lena no lo presionó más, sintiendo la profundidad del dolor en su voz. En cambio, salió de la biblioteca, su mente revuelta con la comprensión de que el hombre al que estaba cuidando no era solo un magnate de la tecnología o un paciente moribundo, era un padre. Un hombre que alguna vez había tenido una vida llena de amor y pérdida. A la mañana siguiente, Lena encontró a Daniel sentado en su escritorio mirando el océano. Le trajo su medicación matutina, pero antes de que ella pudiera decir algo, él habló, con voz baja, ¿qué harías si te quedaran 3 meses de vida?, preguntó de repente, con los ojos fijos en el horizonte. Lena se sorprendió por la pregunta, no era algo que hubiera esperado. No lo sé, dijo suavemente, su mente acelerada. Supongo que intentaría aprovechar al máximo el tiempo que me quedara. Daniel asintió, su expresión ilegible. Yo tampoco, murmuró, su mirada perdida en la vasta extensión del océano. Hubo un pesado silencio entre ellos, el peso de su comprensión compartida flotando en el aire. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Lena se permitió ver realmente a Daniel, no como un paciente, sino como una persona, al igual que ella, lidiando con las duras realidades de la vida y la muerte. Los días siguientes a la pregunta de Daniel permanecieron en la mente de Lena. Cada momento se sentía como si el reloj estuviera en cuenta regresiva, no solo para él, sino para ambos.
Sus interacciones se volvieron más tranquilas, sus conversaciones más profundas, y Lena se encontró cuidándolo de maneras que nunca había anticipado. Daniel había construido un imperio, pero ahora parecía estar en el proceso de reconstruir algo mucho más frágil, su relación consigo mismo, con su pasado y quizás con Lena. La mansión, que alguna vez había sido un imponente testimonio de su éxito, ahora parecía una fortaleza de aislamiento. Las paredes resonaban con los sonidos de cosas no dichas, y Lena sentía una creciente urgencia por encontrar significado en los días que les quedaban. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Daniel permanecía distante, recluyéndose cada vez que surgía el tema de su condición. Lena intentaba alcanzarlo, ofreciéndole consuelo, pero siempre había una barrera que él se negaba a derribar. Una tarde, Lena se encontró sentada en la sala, con la mirada atraída por el océano infinito. Las olas parecían hablar en un lenguaje que solo el corazón podía entender, uno de verdades no dichas y arrepentimientos. Daniel entró en la habitación en silencio, su expresión tan reservada como siempre, pero había algo diferente en la forma en que se movía, algo que sugería que estaba listo para algo más. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Lena, rompiendo el silencio. Ella había pensado en esta pregunta muchas veces antes, preguntándose si alguna vez se haría en voz alta. Daniel se tensó, su mirada se endureció. ¿Arrepentirme de qué? Las decisiones que has tomado, aclaró Lena suavemente, sin querer presionarlo demasiado, pero sintiendo el peso de la pregunta en el aire. La vida que construiste, todo lo que sacrificaste en el camino. Durante mucho tiempo, Daniel no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando el océano, como si las olas pudieran ofrecerle las respuestas que buscaba. Finalmente, suspiró, un sonido lleno de años de cansancio. A veces, dijo en voz baja, desearía haber pasado más tiempo con mi familia. Desearía haber sido un mejor padre, un mejor esposo. Pero no hay tiempo para arrepentimientos ahora, ¿verdad? Su voz se quebró ligeramente, revelando una vulnerabilidad que Lena nunca había visto antes. Era la primera vez que Lena lo escuchaba hablar tan abiertamente sobre su pasado, y su corazón se apretó en respuesta. Quería decir algo para consolarlo, pero todas las palabras que había practicado en su cabeza parecían inadecuadas. En cambio, simplemente se sentó con él, su presencia suficiente para llenar el silencio. La tensión entre ellos había cambiado, y por primera vez Lena sintió que Daniel podría estar dispuesto a enfrentar la verdad de su situación, de su vida y de lo que quería en sus últimos días. Más tarde esa noche, los dos se encontraron en el comedor, un momento inusual de normalidad en la rutina por lo demás tensa que compartían. Daniel la había invitado a cenar, algo que nunca había hecho antes. La comida era sencilla, pero la atmósfera era diferente a sus interacciones habituales. Había una tranquila sensación de intimidad en el aire, algo que ninguno de los dos podía negar. He decidido, dijo Daniel mientras comían. No voy a dejar que esta enfermedad me controle. Voy a vivir como quiero, incluso si eso significa tomar riesgos. Su voz era baja, pero había un fuego en sus palabras que sorprendió a Lena. Ella se encontró con su mirada, su corazón latiendo con fuerza. Pero no eres imprudente, dijo suavemente. Hay una línea muy fina entre vivir plenamente y ser imprudente. Él se rió entre dientes, aunque teñido de tristeza. Lo sé, dijo con voz tranquila. No estoy listo para rendirme. La conversación volvió a cambiar, y hablaron de cosas más ligeras, su conexión creciendo a medida que compartían historias de sus pasados. Fue un momento fugaz de paz, pero para ella, lo era todo. Había pasado tanto tiempo cuidándolo como paciente, pero ahora, por primera vez, comenzaba a ver al hombre debajo de la superficie. La tranquilidad se rompió unas horas más tarde cuando Victoria entró en la habitación. Su presencia era imponente, su mirada aguda se posó en Lena antes de que hablara. Están cenando juntos, la voz de Victoria era fría, teñida de desaprobación. Esto no es parte de tu descripción de trabajo. Lena sintió que su corazón se aceleraba mientras se encontraba con la mirada de Victoria. Había visto a esta mujer antes, pero nunca con tanto veneno en sus palabras. Estoy aquí porque Daniel me invitó, dijo Lena, con voz firme pero tensa.
Victoria entrecerró los ojos, claramente disgustada. No tienes por qué acercarte tanto a él, espetó. Necesita cuidado, no distracciones. Lena se mantuvo firme, su pulso se aceleraba pero su determinación era firme. Estoy haciendo mi trabajo. Daniel necesita a alguien que se preocupe por él, no solo por su cuerpo sino por su espíritu, y yo estoy aquí para eso. La habitación quedó en silencio. Los ojos de Victoria se movieron entre ellos, y por un momento Lena pudo ver la lucha de poder en la forma en que se comportaba. Estaba claro que Victoria no solo se preocupaba por la salud de Daniel, estaba tratando de controlarlo todo. No me voy, añadió Lena, con voz firme. Victoria retrocedió, sus ojos fríos de advertencia. Ya veremos cuánto dura eso, dijo antes de darse la vuelta y salir de la habitación. El peso de la conversación se mantuvo en el aire mucho después de que Victoria se hubiera ido. Daniel no dijo nada, pero Lena pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos. Victoria siempre había sido parte de su vida, pero ahora estaba claro que la relación que tenían no era lo que parecía. Gracias, dijo Daniel en voz baja, rompiendo el silencio. Lena lo miró, sin estar segura de lo que quería decir al principio. ¿Por qué? Por defenderme, murmuró, su voz apenas audible. Es más de lo que merezco. Ella negó con la cabeza, acercándose a él. Te lo mereces, dijo suavemente, y más. A la mañana siguiente, todo cambió. Daniel se sentó en la sala de estar, mirando el océano, con la expresión distante. Lena se sintió atraída hacia él, su corazón doliendo por el hombre al que se había acercado tanto. Respiró hondo antes de acercarse a él, sentándose a su lado en el sofá. Daniel, comenzó suavemente, no puedo seguir fingiendo que esto es solo por tu salud. Me importas. Él la miró, sus ojos buscando los de ella como si buscara algo que no estaba seguro de encontrar. Lo sé, susurró. Tú también me importas. Fue un momento de cruda honestidad, y los dejó a ambos sin aliento. Los muros entre ellos se habían derrumbado, y en ese momento ambos supieron que todo había cambiado. A medida que pasaban los días, Lena se encontró frente a una elección. Se había prometido a sí misma que se mantendría profesional, que su trabajo era cuidar a Daniel sin dejar que sus emociones se involucraran. Pero ahora, mientras lo veía luchar contra lo inevitable, se dio cuenta de algo, no podía alejarse, ni de él ni del amor que había florecido silenciosamente entre ellos. Esa noche, después de un largo día de cuidados, Daniel le pidió que se quedara con él. La mansión, que alguna vez fue una prisión, ahora se sentía como un lugar donde el amor podía existir, incluso en su rincón más oscuro. Lena, no quiero estar solo, admitió, con voz suave. Lena no dudó. Se quedó a su lado, sabiendo que, sin importar lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos. Y así lo hicieron. A través de los momentos de silencio y los ruidosos, a través de la risa y las lágrimas, Lena y Daniel encontraron consuelo el uno en el otro. Su tiempo juntos fue breve, pero fue suficiente para cambiar sus vidas para siempre. Al final, Daniel encontró la paz, no en la riqueza que había acumulado, no en el imperio que había construido, sino en el amor que había encontrado en la mujer que se había negado a marcharse. Y mientras Lena se sentaba a su lado, con el corazón lleno, supo que este era el mayor regalo de todos, el coraje de vivir plenamente, de amar profundamente y de nunca rendirse el uno al otro. Y mientras el sol se ponía sobre el océano, proyectando un resplandor dorado sobre la mansión, Lena le susurró una promesa al viento: viviré plenamente por los dos. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos tus pensamientos sobre el relato en los comentarios. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.